Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto, 2:45 hora local de El Cairo. Muy buenas noches, estimados oyentes. Pueden escucharnos a través de la banda de 31 metros, frecuencia 9900 kHz. Esperamos sus cartas a nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566 El Cairo, Egipto, o a nuestro correo electrónico radioelcairo@gmail.com, también a nuestra página oficial de Facebook Radio El Cairo, programa en español. La programación que les tenemos para esta noche es la siguiente. A las 2:47 comenzamos con un espacio de música árabe, 3 boletín de noticias, 3:10 comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 Egipto y el mundo, 3:30 canción árabe, 3:35 amplíe sus conocimientos, 3:40 rincón de la economía, 3:45 canción árabe, 3:50 bienvenidos, 3:52 canción árabe y 3:55 resumen de noticias y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Seguidamente resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirma la necesidad de lograr un acuerdo vinculante para la causa de la presa del Renacimiento. El primer ministro, Dr. Mustafa Madbouli, encarga a trabajar en el proyecto de la explanada de la mezquita de Amr ben As, según el calendario fijado. Egipto condena la continuación de las milicias hutíes de sus ataques terroristas que tienen como objetivo a los territorios de Arabia Saudí. El ministro egipcio de Finanzas, Mohammad Maid, confirma que el gobierno sigue con interés las consecuencias de la crisis ruso-ucraniana sobre los precios internacionales. El presidente norteamericano se compromete a ofrecer más apoyo a Ucrania frente a la operación militar rusa. Estimados oyentes, de esta forma les hemos presentado el resumen de noticias más destacadas de la jornada. Más detalles a las 3. Radio El Cairo presenta la prensa egipcia en una semana. Programa elaborado y presentado por Nagla Zidan. Estimados oyentes, el programa semanal La Prensa Egipcia en una semana es un programa en el cual les presentaremos los titulares más destacados y publicados en la portada o bien en la página delantera en los periódicos egipcios. Muy buenas noches, amigos de Radio El Cairo, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta nueva edición de su programa La Prensa Egipcia en una semana. El Foro Árabe Africano para reforzar el papel de los voluntarios frente al cambio climático. El Ministerio de Juventud y Deportes, a través de la Administración Central de Programas Culturales y de Acción Voluntaria, organizó el Foro Árabe Africano para potenciar el papel de los voluntarios ante el cambio climático en colaboración con los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, la Unión Árabe de Voluntarios, la Facultad de Estudios de Posgrado y Ciencias Ambientales de la Universidad de Ain Shams, el Departamento Oficial de Juventud y Juveniles en la Convención Marco sobre el Cambio Climático en las Naciones Unidas, la Agencia Egipcia de Asociación para el Desarrollo, el Centro Regional de Formación para los Recursos Hídricos y el Riego,
la Unidad de Desarrollo de Políticas y Negocios en la Oficina del Ministro y la Unidad de Clima en la Administración General de Relaciones Públicas y Exteriores durante el periodo del 21 al 27 de marzo de 2022, con la participación de delegaciones de 38 países. Cuanto a los objetivos del foro, el foro tiene por objeto desarrollar las capacidades de los jóvenes egipcios hacia las políticas locales e internacionales sobre el clima y el cambio climático, los intercambios sobre las mejores prácticas para la participación de los jóvenes en Egipto y a nivel internacional y las posibilidades de comunicación, especialmente en la cumbre de los Estados partes, además de desarrollar la relación entre los jóvenes y los responsables de la toma de decisiones para cooperar en las políticas sobre el clima y el cambio climático, elevando la voz de los jóvenes egipcios y su inclusión en la toma de decisiones locales e internacionales sobre la política climática, así como el desarrollo de la cooperación entre los jóvenes egipcios, incluyendo la participación de las mujeres, las comunidades locales, los jóvenes que viven en zonas con pocos recursos. Las delegaciones participantes recorrieron la sala central de exposiciones, que incluye antigüedades de diversas épocas egipcias, además de la sala de las momias, donde aprendieron sobre la antigua civilización egipcia a través de las piezas expuestas en el museo, y también observaron los cuadros de propaganda de la procesión de las momias reales que el museo guardaba en conmemoración de la excepcional celebración organizada por Egipto para trasladar estas momias del Museo Egipcio de Tahrir a su exposición permanente en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en Fustat. El primer ministro recibe a representantes de 16 empresas alemanas para hablar sobre la inversión en Egipto. El primer ministro Mustafa Madbouli recibió al doctor Martin Knecht, presidente del Consejo de Administración de la Asociación Empresarial Alemania de Oriente Próximo y Medio, y a la delegación alemana de comercio e inversión que le acompañaba, que incluyó a representantes de 16 empresas alemanas de diversos ámbitos, en el marco de una visita de delegación alemana a Egipto para mantener una serie de reuniones con altos funcionarios con el fin de avanzar en los ámbitos de la cooperación económica conjunta y para discutir las formas de aumentar las inversiones alemanas en el mercado egipcio. Al comienzo de la reunión, el doctor Mustafa Madbouli expresó su alegría por recibir en el Cairo a un número tan elevado y distinguido de empresas alemanas, sobre todo que este año es el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Egipto y Alemania, señalando que esto se considera una clara indicación de la solidez de estas relaciones y una traducción a los serios esfuerzos de ambos países por desarrollar su cooperación conjunta. La esposa del presidente Abdel Fattah al-Sisi elogió los modelos inspiradores de las mujeres egipcias. La señora Intisar al-Sisi, esposa del presidente de la República Abdel Fattah al-Sisi, elogió a las modelos inspiradoras que fueron honradas en la celebración de las mujeres egipcias, y en su página oficial de las redes sociales la señora Intisar al-Sisi dijo: con orgullo, honor y aprecio tuvo el honor de asistir a la ceremonia de homenaje a la mujer egipcia y a la Madre Ideal 2022. Me detuve durante mucho tiempo ante las inspiradoras modelos que nos honraron en la ceremonia, cuya biografía y experiencias demuestran que las mujeres egipcias son realmente la clave de la vida. Han desafiado las dificultades, se han enfrentado a lo imposible y han superado todas las circunstancias al servicio de sus hijos y de su país. Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados docentes, estamos presentando el programa La Prensa Egipcia en una semana. Continuamos con ustedes. La Liga de Estados Árabes, representada por el Departamento de Salud y Ayuda Humanitaria, la Secretaria Técnica del Consejo de Ministros de Salud Árabes, celebró los trabajos de la 56ª sesión ordinaria del Consejo de Ministros de Salud Árabes y su oficina ejecutiva los días 23 y 24 de marzo de 2022 en la sede de la Secretaría General de la Liga de Estados Árabes. La República Argelina Democrática y Popular recibió la presidencia de los trabajos de esta sesión de la República de Túnez, y la República Árabe de Egipto presidió los trabajos de la oficina ejecutiva del Consejo de Ministros de Sanidad Árabes. En esta sesión, el Consejo debatió una
una serie de cuestiones sanitarias importantes, entre las que destacan las novedades y la respuesta de los Estados miembros para hacer frente al COVID-19, así como el informe y las recomendaciones de los comités técnicos consultivos emanados del Consejo, y la revisión de las actividades de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros de Sanidad árabe. Y la sesión también presenta una serie de estrategias importantes para su adopción por parte del Consejo, a saber, el proyecto de estrategia árabe para normalizar los procedimientos de registros y promoción de vacunas y su uso en los países árabes, en el proyecto de estrategia árabe para la obtención de vacunas COVID-19 y la unificación de los esfuerzos realizados para garantizar el suministro y la distribución equitativa de vacunas a los países árabes. La ópera, el Consejo Superior de la Cultura y el Complejo de la Música Árabe celebran el Día de la Música Árabe, bajo el auspicio del Dr. Enes Abdeldaim, ministro de Cultura y presidente de la Sociedad Árabe para la Música, y con motivo del Día de la Música Árabe, que coincide este año con el paso de los 90 años desde la celebración de la primera conferencia de música árabe en el Cairo en 1932. La Ópera de Egipto se organiza bajo la presidencia del Dr. Magdi Saber, en cooperación con el Consejo Supremo de Cultura, en la Secretaría del Dr. Hisham Azmi, y la Academia de Música Árabe de la Liga de los Estados Árabes tendrá una celebración artística el lunes 28 de marzo en el Instituto de Música Árabe. Abdeldaim dijo que el Día de la Música Árabe es una ocasión brillante para consolidar una de las señas de identidad artística y difundir la importancia del patrimonio en este campo, y añadió que pretende abrir los horizontes de la cultura musical seria y motivar a sus creadores a esforzarse por su avance. Y con esta última frase, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa La Prensa Egipcia en una semana. Muchas gracias, amigos oyentes, por su atención y hasta la próxima edición. Con ustedes, frente al micrófono, Nagla Zidane, con la ayuda técnica de mi colega Rabaa Ali. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. كنا
عفا وما ننتبه شو ما حكي عنا البشر ليش دفنا لا يجاملنا خبر. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local de El Cairo, correspondiente a la 1 hora universal. A continuación les presentamos el noticiario del día. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó la necesidad de lograr un acuerdo vinculante de la causa de la presa del Renacimiento, subrayando la importancia de la cooperación entre los países de la cuenca del Nilo, lanzando de los intereses comunes y de no afectar a cualquier país de los países de la cuenca. El presidente egipcio subrayó el rechazo de Egipto a cualquier medida unilateral que afecte a las capacidades de los pueblos del río Nilo, sobre todo los que dependen solamente de este río como una fuente única de vida y desarrollo. Esta declaración vino durante la conferencia de prensa común mantenida entre el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y su homólogo de Ruanda, Paul Kagame, tras sus conversaciones realizadas en el Palacio de Al-Ittihadiyya. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó el interés de Egipto por la consolidación de la cooperación estratégica con Ruanda en todos los campos, sobre todo a nivel económico, comercial y militar, haciendo alusión a la búsqueda de Egipto a apoyar las necesidades de desarrollo de Ruanda, sobre todo en los sectores de infraestructura, salud y enseñanza, añadiendo que Egipto aspira durante su presidencia de la Conferencia del Acuerdo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático a mostrar las aspiraciones del continente africano y de salir con resultados tangibles que hacen un cambio importante. El primer ministro egipcio Dr. Mustafa Madbouli realizó una visita a las obras de restauración de la mezquita de Amr bin As y el desarrollo de su explanada y su zona en el marco del proyecto de los jardines de Fustat. Durante la gira, Madbouli encargó a intensificar el trabajo en el proyecto del desarrollo de la explanada de la mezquita según el calendario fijado, por lo que tiene esta posición de una gran importancia estratégica y por su excelente posición en la zona de las religiones. El primer ministro realizó también una visita al proyecto de los jardines de Fustat, explicando que este proyecto tiene como objetivo la conversión de esta zona a un jardín público central que está entre varios lugares turísticos importantes y de gran importancia histórica. Egipto mostró su condena por la continuación de las milicias Houthis de sus ataques terroristas que tienen como objetivo a los territorios de Arabia Saudí y sus importantes instalaciones civiles. Egipto reconfirmó en su comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores su apoyo a Arabia Saudí en sus medidas adoptadas para mantener su seguridad, estabilidad y la integridad de sus ciudadanos. El Ministerio Egipcio de Exteriores confirmó que estos ataques se consideran una grave y directa amenaza a la seguridad y estabilidad de toda la zona.
Además, se considera una flagrante violación de los principios y leyes del derecho internacional. El ministro egipcio de Finanzas, Mohammad Maid, confirmó que el gobierno sigue con interés las consecuencias de la crisis ruso-ucraniana sobre los precios internacionales, lo cual coincide con el alza de los precios internacionales de una manera acelerada. Maid confirmó que el gobierno decidió el inicio de las conversaciones con los responsables del Fondo Monetario Internacional para negociar un nuevo programa para el mantenimiento de la estabilidad de las situaciones económica y financiera y el reforzamiento de las reformas totales. El ministro de Finanzas confirmó que el nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional no incluye cualquier cargo adicional sobre los ciudadanos, sino que tiene como objetivo el mantenimiento de los logros del programa de reforma económica y la continuación del crecimiento de las tasas. El Ministerio Egipcio de Salud anunció en su comunicado que las infecciones diarias con el coronavirus llegaron a 625 infecciones durante la semana pasada, mientras 8 personas murieron. La cifra de los recuperados llegaron también a 615 personas. El ministro egipcio de Alta Enseñanza, Dr. Khaled Abdel Ghaffar, realizó una visita a la Universidad de Londres. Khaled Abdel Ghaffar elogió los esfuerzos desplegados para que esta universidad sea preparada para recibir a sus estudiantes y hacer su mensaje científico, haciendo alusión al inicio de los estudios en las universidades de Londres y Lancashire, lo cual se considera una respuesta a las directivas del presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi de realizar las sociedades con las universidades internacionales. El ministro egipcio confirmó la importancia de que estas universidades extranjeras estén en los territorios egipcios en Egipto, lo cual proporciona una enseñanza internacional y excelente para los hijos de Egipto sin una necesidad de viajar fuera del país. El presidente norteamericano Joe Biden se comprometió a ofrecer más apoyo a Ucrania frente a la operación militar rusa. Esa declaración vino durante su entrevista mantenida con los ministros de Exteriores y Defensa de Ucrania en el marco de su actual visita a Polonia. El ministro de Ucrania de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, declaró que su país recibió compromisos de seguridad adicionales de Washington sobre el desarrollo de la cooperación en el campo de defensa. En el mismo contexto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió de que el uso de las armas nucleares por Rusia pueda acelerar el uso de estas armas de una manera grave. Zelensky confirmó la necesidad de garantizar la soberanía y la unidad de sus territorios en las próximas negociaciones mantenidas con Rusia. Por su parte, un responsable en el Consejo Local de la ciudad de Lviv, al oeste de Ucrania, anunció que 3 explosiones tuvieron lugar cerca de la ciudad, mientras la ciudad de Chernihiv al norte de Ucrania anunció que 44 personas resultaron heridas. Un responsable de Ucrania confirmó que más de 130.000 civiles en la ciudad no tienen electricidad y agua. Estimados oyentes, así les hemos presentado el boletín informativo de esta noche. Y seguidamente vamos a escuchar a nuestro comentario político.
Estimados oyentes, muy buenas noches a una nueva edición de su comentario político de esta noche. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de su comentario político escrito esta noche por Mohammad Al-Attar. Un mes después del inicio del ataque ruso a Ucrania, Bruselas, la capital diplomática europea, ha acogido un trío de cumbres de emergencia para los Estados miembros de la OTAN, el G7 y la Unión Europea. Estas tres reuniones tenían como objetivo tomar nuevas sanciones contra Rusia y prepararse para la escalada esperada en las operaciones militares rusas que no se han visto en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaró justo antes del inicio de la sesión a puerta cerrada de la alianza que la alianza está decidida a seguir imponiendo costos a Rusia para lograr el fin de esta guerra brutal. Estamos unidos en la condena de la agresión no provocada del Kremlin y en nuestro apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Cabe mencionar que la guerra ruso-ucraniana obligó a la OTAN a cambiar sus planes para elegir al nuevo secretario general. Sin embargo, se ha tomado la decisión de prolongar el mandato del actual secretario general hasta finales de septiembre de 2023. El objetivo de la cumbre de la OTAN, que debía celebrarse en Madrid el próximo verano, era elegir un nuevo secretario general de la alianza, y hubo unanimidad en elegir a una mujer para este cargo por primera vez desde su creación. Además, los Estados miembros de la OTAN se han comprometido a destinar el 2% de su Producto Interior Bruto para el gasto militar, aunque muchos de los funcionarios de la Comisión Europea ven que se debe dar prioridad a la imposición de sanciones económicas y detener las maniobras rusas con la ayuda de un tercero. Por su parte, Moscú ha declarado que los intentos occidentales de paralizar a las autoridades rusas mediante la imposición de sanciones económicas son insignificantes y que ha respondido a estas sanciones restringiendo los movimientos de fondos a los estados hostiles. Según los observadores, aunque los países occidentales han estado cooperando con la administración estadounidense desde el comienzo de la crisis, particularmente en lo que respecta a las sanciones económicas impuestas a Rusia y las ayudas militares brindadas a Ucrania, los aliados europeos se resisten al deseo de Washington de imponer una completa prohibición de las exportaciones rusas de gas y petróleo de las que dependen muchos países de la Unión Europea, tal como Alemania, Italia, Holanda y Hungría. Por otro lado, se están estableciendo 4 nuevos grupos de batalla de la OTAN que suelen contar con entre 1.000 y 1.500 soldados en Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria. Esto se suma a los 100.000 soldados estadounidenses desplegados por todo el continente europeo, reforzados por 5 portaaviones estacionados en los mares Báltico y Mediterráneo. Al mismo tiempo, varios Estados miembros de la OTAN están con la imposición gradual de sanciones de acuerdo con el desarrollo de la crisis. Estos países incluyen tanto a Francia como a España, que creen que el colapso económico y el caos político en un país grande como Rusia seguramente desestabilizarán el continente europeo y el mundo en su conjunto. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro comentario político de esta noche. Radio El Cairo presenta Rincón de la Economía. Programa elaborado por Zena Baza. Muy buenas noches, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Rincón de la Economía. El Ministerio Egipcio de Planificación anunció que la cifra de los proyectos de desarrollo del Plan del Ciudadano de la provincia del sur de Sinaí
llega a 153 proyectos, con un valor de 4.1 mil millones de libras egipcias. La ministra egipcia de Planificación y Desarrollo, Dr. Hala Al-Said, señaló que 1.4 mil millones de libras egipcias se destinarán a los proyectos de vivienda, 453.8 millones a la agricultura, 593.3 a la salud, 370 millones al desarrollo social y 500 millones a la enseñanza. Además, casi 820.1 millones se destinarán a los otros proyectos. Los participantes en la Conferencia de Futuro de la Industria Egipcia en el marco de los cambios internacionales, organizada por el Centro Egipcio para el Pensamiento y los Estudios Estratégicos, elogiaron las medidas preventivas adoptadas por Egipto para hacer frente a la crisis de la pandemia del coronavirus. El consejero del ministro de Comercio Interior y Relacionamiento, Dr. Medhat Nafa, confirmó que Egipto pudo, a pesar de la pandemia del coronavirus, a realizar tasas de crecimiento que llegan a 6,5%. Durante la primera sesión de la conferencia mantenida bajo el título de Los cambios cualitativos en el mundo y sus efectos sobre el sector industrial, Nafa confirmó que Egipto tiene la capacidad de gestionar los riesgos, lo que quedó patente en sus medidas adoptadas para contener la inflación. El experto económico hizo alusión a las medidas adoptadas por Egipto durante los años pasados, entre ellas el desarrollo de la infraestructura, tanto el establecimiento de carreteras y puentes como en el campo de energía, lo cual llevó al aumento de las tasas de crecimiento y a la atracción de inversiones. Por su parte, el presidente ejecutivo de una de las grandes compañías de dispositivos eléctricos en Egipto dijo que Egipto se transformará en una fábrica regional para las zonas cercanas, confirmando la importancia del desarrollo del elemento humano. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa Rincón de la Economía. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك 100 مرة، انا قلت لك 100 مرة، انا لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. أما انت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. أما انت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة. عبلة وعنتر عملوا ايه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى اتجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ عبلة وعنتر عملوا ايه علشان يقسى الحب عليهم؟ وحبيب ليلى اتجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم؟ تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت
لسه صغيرة، أنا لسه صغيرة. أستاذ يا أستاذ لسه فاضل كوبليه. استمر جاي حالك جاي حالك. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه، من غير كلام عيني هتشوفها بترسمه. بكرة يا قلبي تكبر والحب هتفهمه، من غير كلام عيني هتشوفها بترسمه. وهتبتدي الحكاية من كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. وهتبتدي الحكاية من كلمة صغننة، حكاية جديدة خالص من تأليفي أنا. يكتبها الشوق في ليلة ونقراها في 100 سنة، لكن اللي بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ هو احنا قدهم ولا احنا زيهم؟ مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا. وقلت لك 100 مرة، انا قلت لك 100 مرة، انا لسه صغيرة، انا لسه صغيرة. Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Muy buenas noches, amigos de Radio El Cairo, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Estimados oyentes, estaré con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones. Bien, amigos de Radio El Cairo, todavía estamos hablando con ustedes de Froilán Rodas Santizo. En 1939 pasó a formar parte del conjunto Bella Tecpaneca de Don Pablo Román. En dicha ocasión, el músico estuvo a cargo de ejecutar la batería. En 1940 estuvo en el grupo Los Ranas, donde también siguió con el mismo instrumento. En 1942 se integró como centrista armónico en la marimba Alma Occidental de Don Sabino Román. Y ahora, queridos escuchas, vamos a escuchar este intervalo musical titulado Bailando con la Llorona.
Gracias, amigos de Radio El Cairo. Hemos llegado al final de esta edición de su programa Música de América Latina. Muchas gracias y hasta la próxima edición. Con ustedes, frente al micrófono, Nagla Zidane, con la ayuda técnica de mi colega Awad Sobhi. Aquí El Cairo, el Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Egipto y el mundo. Un programa escrito y presentado por Mahmoud Qodda. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Egipto y el mundo. Han pasado miles de años desde la época de los faraones y a veces olvidamos que eran personas como nosotros y muy buenos poniendo excusas para ausentarse del trabajo, como nosotros los egipcios de hace milenios. A veces faltaban al trabajo. Las razones que daban a sus jefes eran similares a las nuestras, solo que en lugar de ausencia por fallecimiento de familiar, ellos decían ausencia para embalsamar a un familiar. En vez de morderles un berro, a ellos les picaba un escorpión. En la localidad de Deir el-Madina, en Tebas, en Egipto, se descubrió hace tiempo un curioso ostracón con más de 3 milenios de antigüedad. Se llama ostracón a un texto escrito en cerámica. En Egipto la escritura en cerámica se usaba para temas oficiales, pero en la antigua Grecia era donde se escribía el nombre de las personas desenterradas. De allí viene la palabra ostracismo. Este curioso texto que puedes ver en las fotografías en la web está datado en el año 40 de Ramsés II, lo que quiere decir que tiene unos 3.200 años. El texto recoge las razones para ausentarse del trabajo que daban los trabajadores de un empleo desconocido a lo largo de 280 días. El ostracón tiene 24 líneas de escritura hierática neoegipcia en el anverso y 21 en el reverso. Hay una lista de 40 nombres en columnas en el borde derecho de cada lado, seguida a la izquierda por fechas escritas en negro en una línea horizontal. Encima de la mayoría de las fechas hay una palabra o frase rojo que indica la razón por la que este individuo se ausentó del trabajo en esa fecha. El nuevo Kindle Paperwhite de 2021 estrena una pantalla más grande de 6,8 pulgadas con más brillo, biseles más finos 8 GB de almacenamiento en un 20% más rápido, con más autonomía y carga rápida. En la lista se recopilan razones bastante mundanas que no han cambiado en 3.000 años. Por ejemplo, la que más aparece es está enfermo. Otra muy repetida es con su jefe. Parece indicar que los jefes salían a trabajar fuera durante un tiempo. Se llevaban algunos trabajadores. Algunas suenan bastante inquietantes, como le ha picado un escorpión o sufriendo con su ojo. Hay también razones religiosas. Algunos trabajadores se ausentan para beber con Hunso, que es una deidad egipcia, o para libar con su padre. Una práctica religiosa que consiste en beber vino, leche o otras bebidas a modo de ofrenda. Pero hay otras excusas
más curiosas. Varios trabajadores no acudieron a su puesto porque estaban con jonos, preparando remedios o medicinas. Otro de ellos reforzando la puerta de su casa. Se repite bastante la frase porque su hija o su mujer está sangrando, que suponemos está relacionado con la menstruación. Hay varios que no van a trabajar porque tenían que elaborar cerveza. Hoy en día sería una excusa inaceptable, pero hace 3000 años elaborar cerveza se consideraba una actividad muy seria que se llevaba a cabo en raras ocasiones hasta el punto de poder faltar al trabajo. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto, el mundo, escrito, presentado por Mahmoud Qutb, gracias a nuestro operador. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. صار يجري صبري عليك طال طال واحتار فيك أمري جفا ولا دلال خليك دمعي سال سال عالخد صار يجري يرضيك يا حال همي ليلي نار ما ترحم يشكي عناها أبكم أثم يرضيك يا حال همي ليلي نار ما ترحم يشكي عناها أبكم أثم والحال وينك 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 يا طول البال خليك دمعي سال سال عالخد صار يجري
Radio El Cairo presenta Amplíe sus conocimientos. Programa elaborado y presentado por Naglé Zidane. Buenas noches, queridos oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Amplíe sus conocimientos. En la edición de esta noche continuaremos hablando con ustedes de la mujer en el Antiguo Egipto. Hoy vamos a hablar con ustedes del matrimonio en el Antiguo Egipto. Toma esposa cuando seas joven para que te dé un hijo. Debe engendrar para ti mientras eres joven. El mundo debe ser poblado. El hombre con una gran familia es feliz. Se le admira por su descendencia. Esta es una de las enseñanzas que un escriba del palacio de Nefertari, Ani, da a las jóvenes para poder llevar un matrimonio próspero y feliz. Como esta, podemos encontrar muchas más enseñanzas y consejos que los mayores intentan inculcar a las más jóvenes, puesto que el matrimonio era uno de los pilares de la sociedad del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, el matrimonio no requería una ceremonia que lo formalizara, ni tampoco se requerían trámites judiciales ni religiosos para llevar a cabo una unión matrimonial, sino que el vínculo matrimonial se establecía cuando dos personas se iban a vivir juntos y querían formar una familia. Dado que el matrimonio era un cimiento en la sociedad egipcia, los egipcios adultos siempre solían estar emparentados, puesto que se cree firmemente que el papel de los hombres es casarse y crear una familia. Lo normal era que los hombres se casaran a la edad de 20 años, aunque si eran de una familia adinerada, podría esperar hasta una edad más avanzada, puesto que el joven debía terminar su instrucción profesional. Las mujeres solían casarse al inicio de la pubertad con 14 años aproximadamente. Los novios solían conocerse antes del compromiso. Prueba de ello son las 50 canciones amorosas que conservamos del Imperio Nuevo. En ellas se puede ver el deseo de los enamorados, siempre de una familia delicada y sensible. Normalmente el matrimonio entre hermanastros y primos no estaba mal considerado, pero en ocasiones los matrimonios con línea de consanguinidad directa eran vetados, a excepción de la familia real. Además, los egipcios normalmente solo tenían una esposa, pues eran pocos los que podían mantener a más de una, aunque el faraón podía tener a tantas esposas como quisiera. El matrimonio se simbolizaba con la entrega de un anillo, símbolo de la eternidad, y que a menudo eran muy sencillos, de caña o trenzado. Como ya mencioné antes, el acto de matrimonio tenía lugar cuando la novia trasladaba sus pertenencias a su nuevo hogar, y el día previo la novia recibía a las mujeres del entorno del novio que la adornaban con leña y pintura corporal. El novio era visitado por otros hombres en compañía de los cuales se pasaba la noche cantando y bailando vestidos con sus mejores galas. Utilizan Radio El Cairo desde Egipto Servicio Internacional. Estimados docentes, estamos presentando el programa Amplíe sus conocimientos. El día de la boda, es decir, el día del traslado, la mujer vestía de una túnica larga y el novio una corta, generalmente azul, color que simbolizaba la eternidad, aunque las clases más pudientes solían casarse de blanco. Ese día la pareja firmaba el contrato matrimonial, los cuales empezaron a utilizarse desde el siglo IX a.C. y constituían un documento con la fecha, los contratantes, los futuros esposos, el nombre de los padres de los cónyuges, la profesión del esposo y el nombre de los testigos. Este documento era firmado en presencia de un sacerdote del templo que lo registraba, pero no se celebraba ningún tipo de ceremonia, ni jurídica ni religiosa, simplemente con el hecho de comenzar a vivir juntos. Se daba por hecho de que esas personas ya estaban casadas. A pesar de que no existía una ceremonia como tal, al atardecer tenía lugar una fiesta en la que la esposa era conducida a casa del marido con música y cánticos, y como símbolo de fertilidad se arrojaba arroz a su paso.
frase amiga de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Amplíe sus conocimientos. Muchísimas gracias a mis oyentes por su atención y hasta la próxima edición. Con ustedes frente al micrófono, Nagla Zidane, con la vida técnica de mi colega Rabaa Ali, aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto.
Estimados oyentes de nuestro programa semanal, bienvenidos. Queremos ser su guía y viajar junto con ustedes. Así le mostraremos de manera simple los lugares turísticos comunes y aquellos que no lo son tanto, también algunas notas útiles para hacer su viaje inolvidable a Egipto. La ciudad de Hurghada en el Mar Rojo, Egipto. La ciudad de Hurghada es un lugar turístico importante en Egipto. Los egipcios una vez lo llamaron Gardaqa, de donde se deriva el nombre de la ciudad. Hurghada atrae a más de 2.5 millones de visitantes cada año y aporta anualmente más de 3 billones de dólares a la economía de Egipto. Actividades en Hurghada. La principal atracción turística en Hurghada es la vida marina, con muchos corales y peces de colores que se encuentran muy cerca de la orilla. Hurghada tiene algunos de los mejores corales del mundo. Si te gusta practicar el buceo, Hurghada o Sharm el-Sheikh son tus lugares para ir. En cuanto a los deportes de mar en Hurghada, Hurghada es hoy un centro mundial para deportivas acuáticas y uno de los mejores lugares del mundo para hacer actividades como buceo, snorkel, vela, windsurf y pesca en alta mar. Los exclusivos jardines submarinos en alta mar son justificadamente famosos entre los buceadores, y las aguas cálidas aquí son ideales para muchas variedades de peces raros y arrecifes de coral que también se pueden observar a través de botes con fondo de vidrio. Excursiones de snorkel. Si eres una persona aventurera y buscas alegría y entretenimiento, Hurghada tiene la mejor oportunidad de probar una aventura de snorkel. Viaje de buceo. Nada en el mundo es mejor que sumergirse bajo el agua para disfrutar de la tranquilidad de la vida bajo las olas del Mar Rojo. Y de esta forma, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Será hasta la próxima. Reciban cordiales saludos por parte de Berta Soto en la preparación, Nagla Zidane ante el micrófono, con la idea técnica de mi colega Rabah Ali, aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. على
ادينا بندردش